en contacto vía Skype con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Daniel Goyan, a quien le agradecemos por habernos atendido. Aquí está Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal, ministro? Bueno, gracias por atendernos. A ver, imagino que son horas de evaluar todo lo que sucede en la provincia, ¿no? Lo decíamos al comienzo del programa, Ciudad de Buenos Aires y sobre todo lo que es el Gran Buenos Aires es donde hay mayor preocupación. ¿Se podría flexibilizar en el resto de la provincia, si bien ya hay una flexibilización mucho más grande? Sí, seguramente vamos a estar evaluando nuevas posibilidades que envían los intendentes dentro del marco del decreto nacional y de las regulaciones de la provincia de Buenos Aires. Permanentemente están enviándonos propuestas de aperturas de determinado tipo de actividades y obviamente que nosotros tenemos ahí una gran cantidad de municipios, 37 que nunca tuvieron casos, y después tenemos unos 30, 40 municipios más del interior de la provincia que hace meses que no tienen casos, o 30 días o 25 días. Y también tenemos otros que estaban sin casos o con muy poquititos casos que ya no habían presentado casos nuevos hace tiempo, en donde volvimos a tener algún brotecito focalizado, como el caso yo tengo acá, San Vicente, Chascomús, General Sarmiento, Varadero, Areco, es decir, una serie, pero que actuando rápidamente entre el municipio y la región sanitaria, por las características de las ciudades del interior de la provincia, que no son grandes conglomerados como los que tenemos en el conurbano, se pudieron apagar esos focos y hoy están manejables, ¿no es cierto? Entonces, hay que ir viendo esto el día a día y dando oportunidad a que algunas actividades más se vayan incorporando para que tampoco la actividad económica caiga tanto, y esto también para el resto del país, ¿no es cierto? Es decir, la misma situación, hay provincias que están muy bien. Ministro, ¿qué pasa si la Ciudad de Buenos Aires flexibiliza la cuarentena? Nosotros conversamos permanentemente con la Ciudad de Buenos Aires, no hay una idea de flexibilización grande. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires están preocupadas porque si bien en estos últimos 5 días notamos como que los casos se estabilizaron, no hay que olvidarse que si tomamos la secuencia de los últimos 15, de las 2 últimas semanas, prácticamente hemos entre cuadruplicado y quintuplicado en lo que es la zona AMBA los casos. Entonces, no sería sumamente imprudente aumentar mucho la circulación de personas, porque esto es en definitiva lo que hace que se transmita el virus más rápidamente, con lo cual hay que ser muy, muy estricto primero en el cumplimiento de la fase 3, digamos, porque en estos días se actuó muy fuertemente y se está actuando muy fuertemente en el tema de la cantidad de supuestos permisos de circulación que había dando vuelta y que no correspondían. Entonces, aumentar muchísimo los controles para que entren solamente los trabajadores esenciales que están permitidos en movilizarse, y esto se está haciendo en trenes, se está haciendo en colectivos y se está haciendo en los que ingresan por automóvil. Es decir, las dos premisas básicas de esto es, si los casos aumentan mucho y si hace falta ante eso volver atrás, hay que volver atrás. Eso es una decisión. En eso no hay duda. Eso no hay duda. Y nunca mezclar donde tenemos muchos casos con donde tenemos pocos casos o no tenemos. Y si se hace, hacerlo de una manera absolutamente controlada, como son, por ejemplo, los trabajadores que van a un lugar a trabajar, son transportados por el mismo patrón, el mismo empresario, se controlan muy fuertemente, y cuando aparece algún caso uno lo puede controlar, como es el caso de algunos frigoríficos que hemos tenido, de alguna otra empresa que rápidamente se apaga porque es muy controlable. Ministro, ¿y cómo calificaría o cuál es la situación en lo que son las villas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque sabemos que ahí ha llegado el virus, es preocupante la forma en la que se disemina por la imposibilidad de aislamiento, y más allá de mantener la situación tal como está, la verdad que grandes brotes en esos lugares ocuparían rápidamente todas las camas en la provincia.
Tal cual. El desafío hoy es tener muy fuertemente funcionando los mecanismos de detección temprana. Nosotros tenemos un mecanismo que está en la consola de esta computadora con la que le estoy hablando, que además una parte de eso es información pública, ustedes pueden acceder desde cualquier lado. Tenemos una fuente enorme que viene de los casos que se reportan en los centros de salud. Otra fuente de información grande viene del 148 y de todas las otras líneas que tenemos de call center, vía web, vía página, vía WhatsApp, etcétera, etcétera. Otra vía muy fuerte viene de lo que epidemiológicamente se denominan el rumor epidemiológico, es decir, todos aquellos casos en donde vecinos que están debidamente organizados, y estamos poniendo muy fuerte el acento en informan inmediatamente al sistema de salud que tal persona está tosiendo, que tal persona está en la cama, etcétera, etcétera, que no se ha levantado, que le duele el cuerpo. Y ahora estamos incorporando en estos últimos días la medición de residuos cloacales de barrios de altísima densidad poblacional, que ya nos han dado en un barrio positivos. La presencia del virus no es contagiante, son partículas del virus que se pueden medir, esto se hizo en Europa y es una alerta temprano. Con esto y otra serie de dispositivos armamos un mapa de calor en donde nosotros vamos viendo dónde se empiezan a concentrar casos. Y se le suma a esta información todo lo que son los operativos detectar, que estamos haciendo 8 y 10 por semana. Y está bastante tranquila la situación que uno va detectando hoy, toco madera todo el tiempo porque esto es hoy. Lo que estamos detectando en barrios masivos del conurbano bonaerense, masivos los operativos, hemos medido más de 80.000 personas en estos últimos 15 días y encontramos una cantidad de casos sospechosos y sobre esos casos sospechosos empieza el sistema de testeo, que ya estamos llegando a los 60.000 test, pero con este criterio epidemiológico, ¿no? Y sobre esa base el alerta temprano. Si nosotros a la Villa Azul hubiésemos caído 2 días después, hubiese sido realmente una situación mucho más difícil de controlar. Caímos cuando detectamos rápidamente. Ahora, a nuestro gusto, todavía hay que actuar antes, como nos está pasando en muchos barrios ahora, donde caemos cuando hay 1, 2 casos, caemos con todo el aparato de salud, de desarrollo de la comunidad, etcétera, y vamos apagando esos focos antes de que sean incendios. Esa es la tarea y ahora le estamos agregando. Esta semana empezamos en la región octava la prueba piloto para hacer testeos de todos los centros de salud con anticuerpos y en los geriátricos, que ya hicimos la prueba piloto ayer en La Plata, hacer testeos con pulse, se juntan de a 10 pacientes. Si son 100 en un geriátrico, se hacen 10 muestras de 100, si dan negativa es porque no está el virus, si dan positivas se busca en el grupo de 10 y entonces así podemos barrer con 10 muestras toda el geriátrico. Y esto se va a estar amplificando a varios geriátricos más en las semanas próximas. Es un sistema de búsqueda permanente, esto es una batalla titánica que va a durar 2 o 3 meses, esperamos que hasta que empiece a declinar, si es posible, la famosa curva de contagios, que por suerte en la Argentina nunca fue un pico. Solo quiero preguntarle por la Villa Azul, porque la mencionó a la pasada, ¿qué es lo que se cree que tiene que pasar, dada la situación al día de hoy, no la foto del día de hoy? Porque cumplirían una semana más aislados, ¿no? Y algunos ya tienen la necesidad de salir a trabajar. ¿Se cree que van a tener que seguir aislados unos 15 días más? No, en teoría 6 días más, que es lo que quedan por delante. Y ayer tuvimos en la Villa Azul 14 sospechosos y 4 positivos. Sí. Fíjense que llegábamos a tener cantidades de 70, 80 sospechosos y 50 positivos, es decir, estamos bajando la tasa de positividad, estamos bajando la cantidad absoluta. Y luego, obviamente, se va a ir normalizando como si fuera cualquier otra villa, pero con un control permanente, ¿no? No se puede, en ningún barrio uno dice terminó esto y ya no hay más problema. A la semana siguiente, a la otra, puede aparecer otra vía de contagio nuevamente. Claro, digamos, lo que más hay que cuidar, ministro, es el transporte público, ¿no? Que es, digamos, es un hervidero, es un propagador enorme de coronavirus. El transporte público, ayer se informó
de la Secretaría de Transporte, que están trabajando muy bien, tanto la nacional como el equivalente de ciudad y de provincia. Hubo una disminución del 12% de la circulación, y tanto en lo que es trenes, colectivos y automóviles, y eso con las medidas que se están tomando en estos días esperamos a que todavía baje mucho más. Y también pensar en que hay otros lugares del país y de la provincia de Buenos Aires donde es posible en algún momento ir pensando que entre municipios que no tengan casos, por ejemplo, y tomando todas las medidas de resguardo, pueda empezar a haber algún tipo de vínculo, pero jamás hacer un vínculo entre lugares donde hay alta circulación, claro, y lugares donde no hay circulación. Claro, pues es llevar el coronavirus a un lugar donde no hay circulación. Esto da respuesta a muchos que dicen que la cuarentena ¿hasta cuándo dura? La cuarentena de ahora no es la cuarentena de hace un mes. Hay muchísima actividad económica. Yo recorro la provincia, los otros días recorrí toda la línea de la Ruta 5 hasta Trenquelauquen, y la verdad que la cantidad de camiones, yo pensé que íbamos a llegar rápido porque no iba a haber nadie en la ruta, y la cantidad de camiones que iban y venían, que van, es decir, hay actividad económica y se está permitiendo. La autopista Richeri hoy también, ministro, En la autopista Richeri, para ingresar a la ciudad, hay cantidad de camiones. Por eso, es decir, que la actividad económica, mientras uno puede ir compatibilizando de una forma muy inteligente qué abro y qué no abro, se está haciendo. Y la caída del PBI en Argentina, de lo que se está viendo, no es muy... es mejor que lo que está pasando en Inglaterra, por lejos, en Estados Unidos y en países que no creyeron en la cuarentena y que tienen ahora el doble problema. Igual les cayó la economía enormemente, pero además cargan con una cantidad de muertos que en Argentina se ha evitado. Claro. No, con un grupo que quiere hacer campaña sobre los muertos. Que esto es lo más curioso, ¿no? Que son los como que convocan a manifestaciones, a marchas, que hablan por los medios. Eso es terrible, porque mire, yo escucho un ministro del gobierno anterior que por suerte las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires ahora están totalmente en las antípodas y hacen totalmente lo contrario, digo por suerte y por convicción, porque el doctor Fernán Quirós tiene esa convicción y lo dice todo el tiempo, en donde que nos dice que ya hay que levantar todo, que terminar con la cuarentena. Miren, ustedes imagínense hoy levantar la cuarentena, estadios llenos de fútbol, boliches, gente bailando. Imagínense lo que sería eso. Claro. Bares, restaurantes. Es la imagen de Manaus. A mí me critican mucho porque yo digo, es la imagen de Manaus, es la imagen de las cámaras frigoríficas en los hospitales juntando cadáveres por ahí dónde ponerlos. Es dura la imagen, pero la vimos, no es que la estamos inventando. Entonces yo no quiero para la Argentina ni para la provincia de Buenos Aires, ninguno de los que queremos cuidar la vida de la gente, queremos eso. Es una barbaridad que se diga eso, porque levantar la cuarentena en forma absoluta es indefectiblemente ir a esa situación, después de todo el esfuerzo que se hizo además. Goyan, ¿cuál es la situación respecto a las camas en la provincia de Buenos Aires? Porque Kicillof hace algunas semanas lo que dijo es que se habían incrementado notablemente. Hay un artículo de La Nación que hace un relevamiento y habla de unas 11.000 a nivel país, un tercio se han aumentado, es decir, hay distintos tipos de cifras, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires y sobre todo respecto de la ocupación en camas de terapia intensiva, ¿tiene algunas cifras? Sí, claro. Y ustedes la pueden ver también en el sistema informático que es público. Sí. Nosotros en estos momentos tenemos en camas de terapia intensiva una ocupación del 40%, pero de todas las patologías. Sí. Sí. De todas esas no llegamos a 250 internados por COVID en salas de atención primaria, es decir, de terapia intensiva. Sí. Es ínfimo. Luego tenemos un 35% de ocupación, 38, perdón, en camas de cuidados intermedios, y tenemos en las camas generales todavía menos, un 35%, es decir, tenemos como 8.000 camas ahí disponibles. Y estamos sumando las 13.000 camas de los centros de aislamiento, que van a ser 15.000 en total, sí. Que hay entre los municipios, etcétera, que estamos ya comenzando a trabajar con eso, porque en realidad colocar en un hospital a personas que están bien, perfectamente bien, que solamente tienen que tener un cuidado
de un enfermero y un médico, porque algunos de ellos pueden en algún momento empeorar, entonces hay que cambiarlo de categoría, llevarlo a un hospital ahí sí. Bueno, creemos que tenemos la cantidad de camas suficiente si la curva no se dispara. Si la curva se dispara, como pasó en los mejores países con los mejores y más fuertes sistemas de salud del mundo, nada alcanza. Por eso decir que se puede levantar la cuarentena porque tenemos la suficiente cantidad de camas no es así. Lo que dijo Jorge Aliaga es muy correcto. Con todas las camas que hoy se agregaron, lo que podríamos hacer es aguantar 2 semanas más, pero no dar respuesta si llega un pico descontrolado.